Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a El Alarde al Día. Este año 2020 es especial, es un año en el que se ha suspendido el alarde, pero no es la primera vez que ocurre. En el siglo XIX y también en el siglo XX hubo años en los que se suspendió por motivos bélicos sobre todo. Hoy vamos a hablar con la archivera municipal, con Sagrario Arrizabalaga, y nos va a contar en qué consistieron esas suspensiones de los siglos XIX y XX, y también nos va a contar algunos aspectos históricos interesantes sobre nuestra fiesta Irundarra. Pero antes queremos recordar también momentos que nos emocionan todos los años el día 30 de junio. Hoy vamos a recordar lo que ocurre todos los 30 de junio a las 6 de la mañana con la Diana de Villarrobledo. Es un momento precioso el de la Diana de la Banda, la Diana de Villarrobledo, que todos los 30 de junio vivimos a partir de las 6 de la mañana. Después de recordar este momento, vamos ya con la entrevista de hoy. Nuestro compañero Martín Tellechea está ya con Sagrario Arrizabalaga, la archivera municipal. ¿Qué tal, Xavi? Arratsaldeon desde esta terraza del Don Jabú, aquí en la Plaza del Ensanche, con una nueva protagonista en esta ocasión para hablar dentro de este programa El Alarde al Día.
Sobre la historia del alarde, ya saben ustedes que estamos haciendo repaso a muchas vicisitudes de la historia, precisamente desde compañías desaparecidas, qué ocurrió en años anteriores, y en este caso se está hablando mucho de suspensiones anteriores en el siglo XX, hay constancia también de alguna en el siglo XIX, pero ¿quién mejor para explicarnos todo esto que la archivera municipal, Sagrario Arrizabalaga? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, están siendo lo primero de todo días estos de junio un tanto complicados, ¿no? Porque estamos todavía asumiendo que las fiestas van a ser distintas. Venimos de donde venimos con esta pandemia, trágicos acontecimientos los que estamos viviendo, y eso obliga, entre otras cuestiones, pues a suspender muchos de los eventos a los que estamos acostumbrados en estas fechas. Eso también me imagino que estará afectando mucho al archivo, porque me decías antes de empezar la entrevista que os estáis cargando de mucho trabajo precisamente porque el archivo pues no se puede visitar en los horarios y en los días en los que habitualmente la gente puede ir allí, ¿no? Efectivamente, pero bueno, es que al tema de la pandemia se añade que Ikustalaya pues sigue en fase de obras, y justo la semana pasada empezaron ya las obras para reponer a su estado original o incluso mejorado lo que son las instalaciones del archivo. Claro, como estamos en un espacio muy pequeñito atendiendo al público bajo cita, con el tema de la pandemia en este momento no podemos prácticamente ni guardar las distancias de seguridad, y bueno, pues no estamos atendiendo presencialmente, con lo cual esos investigadores que adoran meter horas para investigar sobre temas como el que nos ocupa, ¿no?, el alarde, pues tendrán que esperar un poquito. Sí estamos atendiendo telemáticamente aquellas peticiones en la medida de lo posible que podemos atender. Bueno, hemos querido estar hoy con Sagrario porque precisamente tienen aquí ustedes delante esta obra extensa y muy rica en datos, Alarde de San Marcial, origen y evolución. Tiene ya unos años desde que se presentó, pero ahí podemos encontrar muchos datos, y precisamente para hablar, entre otras cuestiones, de las veces que se suspendió el alarde. En estas últimas semanas se está hablando mucho de las 6 ocasiones en las que se suspendió en el siglo XX, 4 durante la Primera Guerra Mundial y 2 durante la Guerra Civil, pero hay constancia de suspensiones también del desfile en el siglo XIX. Vamos a ir hablando y tocando todas ellas porque además los contextos históricos son diferentes, los motivos también son diferentes, y quizá por empezar por comienzos del siglo XX, esa Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como se llamaba en su momento, que empezó a finales del 14, pero que tuvo su consecuencia lo que a Irún respecta ya al alarde, con la primera suspensión que fue en el año 1915, 4 años seguidos, ¿no? 15, 16, 17 y 18. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué podemos contar de ese contexto en el que se tiene que suspender el alarde? Bueno, se suspende no solamente en Irún, sino también en Hondarribia por idénticas razones. En principio, la determinación que toma en origen el primero de los años el ayuntamiento se debe fundamentalmente a que se prevé que las arcas municipales se van a ver bastante afectadas por la guerra. Tengamos en cuenta que al cerrarse la frontera, menos comercio, menos recaudaciones de arbitrios, etcétera. Entonces se preveía que iba a haber menores ingresos. Sí que con el paso del tiempo también, bueno, pues como somos vecinos de los franceses, un poco también, pues por ser solidarios, ¿no?, con nuestros vecinos del otro cote, pues hace un poco teniendo en cuenta ambas consideraciones. Cabe decir que sí que se suspende el alarde, entre otras cuestiones, porque suponía un gasto bastante considerable, porque su organización dependía en aquel momento del ayuntamiento, que era quien financiaba el coste, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente eso, deciden suspenderlo pues por esa razón, una razón meramente económica, pero sí que se celebran tanto la romería, la procesión y la romería en el monte. Romería que, por cierto, pues bueno, a falta de alarde y demás, según nos cuenta la prensa de la época, hubo ocasiones en esos años en que se alargó más de lo esperado, y en lugar de terminar al mediodía, pues a las 6 de la tarde todavía, ¿no?, estaba bajando la gente del monte. Bueno, hacía referencia ahora mismo a crónicas de la época, ¿no?, que recogían estas cosas. Es curioso porque en 1919, cuando se retoma de nuevo la organización del desfile, ya con la Primera Guerra Mundial terminada, hay precisamente un debate en la ciudad en torno a si hay que volver a retomar el alarde, sí o no, y de hecho, quería que contaras también esa historia. Hay un periódico que se pone en marcha que se llama precisamente El Alarde, que, si no tengo mal el dato, solo tiene
tiene 4 ejemplares porque una vez ese debate termina en que se va a volver a celebrar, el periódico deja de publicarse. Efectivamente, a ver, el alarde venía siendo criticado antes del estallido, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Había un sector de la población, bueno, pues que consideraba que, dadas las buenas relaciones un poco con nuestros vecinos franceses, ¿no?, una vez más, festejar una victoria muy antigua, dadas las buenas relaciones que había entre ambas partes, pues que era caduco y que incluso era improcedente, ¿no? Entonces, claro, cuando se suspende el alarde, aquellos que eran contrarios a, digamos, a la fiesta, ¿no?, pues se estuvieron encantados. Pero sí que hubo cierta corriente de opinión de la cual se hizo eco el periódico El Alarde, que promovieron pues fundamentalmente 4 irundarras y, bueno, pues efectivamente simplemente hubo que editar 4 números rememorando un poco las glorias del alarde, lo que suponía, y bueno, y evidentemente la mayoría de la población era partidaria de seguir celebrándolo y no tuvieron que pelear mucho, vamos, para retomarlo. Se retoma el alarde y ininterrumpidamente hasta, desgraciadamente, la guerra civil. En el año 1936 sí que hay desfile, porque el alzamiento militar es apenas 2 semanas más tarde. En el 37 y en el 38 no hay desfile por motivos obvios, en plena guerra civil, pero sí que hay programa de fiestas, hay de hecho, los vamos a ver ahora en pantalla en las casas, pues una serie de actos que se celebran, que se organizan con esa estética ya franquista que se avecina, ¿no?, porque el bando nacional va ganando la contienda, y eso también se refleja, entre otras cuestiones, en los programas que se editan en aquellos años. Efectivamente, sí. Y bueno, pues como una vez más, lo que sí que no hay alarde, porque lógicamente en época de guerra utilizar armas no tenía lógica, vuelve a haber procesión, vuelve a haber especie de romería, hombre, pero dentro de lo que dices tú, muy comedida y en un sentido pues como muy controlado. Se retoma el alarde en el año 39, pero por desgracia hay fotos, por ejemplo en el libro hay algunas terribles, ¿no?, que se ven las ruinas de los edificios de la Plaza San Juan, una dotación del alarde muy reducida y la gente subida en las ruinas, pues eso, aplaudiendo. La verdad que da muchísima tristeza, ¿no? En esa primera edición del año 39 participan muy pocas dotaciones. Creo recordar que, aparte de la tamborra de la banda, bueno, pues de las compañías de infantería, creo que son Bidasoa, Beovia, Meaca, la que se califica como pueblo, Olaverría y Ventas. Pueblo, podríamos decir que incluso, como toca gran parte del ámbito urbano, podría ser Anaca. ¿Cuál nos falta? La Pice. La Pice, que bueno, tenía un lugar de honor, ¿no?, dentro del alarde antes de la contienda bélica, de la guerra civil, pero que, como se incorporaría años más tarde, pues perdería ese puesto preeminente en el alarde, cosa que ocurre también, por ejemplo, con Real Unión, que de ser la primera del pueblo pasa posteriormente a ser la sexta. Es decir, que la interrupción del alarde también tiene cambios, no tanto en el protocolo en sí, pero sí pues en cuestiones relacionadas, por ejemplo, pues con el orden, ¿no?, que guardaban las distintas compañías. Por ejemplo, de la Pice encontré, posterior a la publicación, creo, del libro, pues el testimonio de un vecino de la Pice, que decía que muchos irundarras colaboraron y formaron parte de la compañía Bidasoa en ese primer año y en el segundo, después de la guerra civil, porque Bidasoa aparte no podía conseguir hombres. Entonces quizás esto justificaría el por qué algunas compañías, como es el caso de la Pice, no llegaron ni siquiera a contar con su propia dotación por reforzar la del barrio Bidasoa. Lógicamente la banderada, la portadora de la bandera de la ciudad, y después de la guerra también de la enseña nacional. Y bueno, pues son curiosidades, pero que el alarde no cambia sustancialmente, pero sí que hubo pequeños cambios. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente pues que ha fallecido en la contienda, desgraciadamente. Hay gente que todavía está en el frente, que no ha podido volver, que se ha tenido que exiliar. Hay gente que está presa, y eso también se nota en el volumen de gente del propio desfile. Y luego también una cosa curiosa que ocurre después de la guerra es que muchas de las compañías que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se habían ido formando, pues desaparecen prácticamente todas de golpe, ¿no?, salvo los barrios históricos y las compañías que ya entonces
hacía referencia a la primera compañía del pueblo, se van formando en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente, porque lo que se ve en la época de la República es que empiezan a surgir compañías como por ejemplo la de la Piñerrinchi, la del Casino, o sea, ligadas a asociaciones, ¿no?, concretas, y bueno, pues eso toca su fin efectivamente después de la guerra. Irungo Atseguiña, por ejemplo, el círculo tradicionalista, el círculo jaimista, y muchas connotaciones también políticas, futbolísticas, Racing, Sporting. Bueno, pero claro, las del Racing y demás, las futbolísticas, datan de comienzos del siglo, ¿no? En cambio, pues sí que es cierto que estas de las sociedades más de tipo recreativo, gastronómico inclusive, pues bueno, datan eso de la década de los 20 y de los 30. Bueno, esto lo que respecta a lo que, digamos, pues todo el mundo, cuando ha conocido la noticia de que el desfile propiamente se suspendía, ha podido encontrar y está hablando estas semanas, ¿no? Pues durante la Primera Guerra Mundial se suspendió en 4 ocasiones el alarde, durante la Guerra Civil se suspendió en otras 2, pero si echamos la mirada hacia atrás y nos adentramos en el siglo XIX, podemos decir que ha habido más suspensiones, y queríamos conocer más detalles de estas suspensiones, de por qué se produjeron, en qué contexto histórico también, porque eso siempre es importante a la hora de abordar un asunto como este. ¿Qué nos centramos en desde cuando el alarde es tal y como lo conocemos, verdad? Porque también, bueno, anteriormente una dotación armada en origen llamada de 50 mosqueteros o personas armadas acompañó desde a partir de la década de 1640, acompaña, ¿no?, a la propia procesión y a la misa hasta el monte, dispara salvas de honor, y un poco lo mismo, aunque hubo ocasiones en que por conflictos armados fundamentalmente esa dotación armada no pudo acompañar a los romeros ni disparar las salvas de honor en el monte, siempre se celebró esa procesión, insisto, sin acompañamiento armado. Con el alarde, que surge tal como lo conocemos actualmente al completo, la primera edición data de 1849, y pues desde ahí, en lo que resta del siglo XIX, el alarde se ha interrumpido en 1855, según dice la documentación, por ciertos movimientos o sublevaciones que había en Aragón. Posteriormente, en 1898, con motivo de la guerra colonial, y, cómo no, entre esos dos hitos, digamos, la Segunda Guerra Carlista, en las que por razones obvias, motivo de guerra, en este caso además una guerra civil, pues no se pudo celebrar el alarde, cuya, digamos, celebración se retoma en 1880. Ya digamos, es el alarde, vamos a decir, moderno que conocemos hoy en día. Efectivamente, a partir del año 1849 ya se fue gestando, pues acompañándolo bandas de música, incorporación de una tamborrada, pero con caballería, artillería, hacheros e inclusive cantinera. 1849 la primera edición al completo. Bueno, te quería preguntar también, volviendo un poco a la actualidad, antes me comentabas el archivo municipal, pues las obras, la pandemia, pero una persona como Sagrario, Arrizabalaga, que ha hecho un libro tan extenso y tan rico en detalles y en datos como este que tenemos, pues claro, al final habrán sido muchas horas de archivo, muchas horas de documentación y de buscar cuestiones que muchas veces una no va directamente a buscarlas, pero indirectamente encuentra, ¿no? Al final muchos datos van saliendo de que estoy buscando ir por un determinado camino y resulta que voy por otro y al final llego a ese sitio, ¿no? Hombre, pues mira, para otros trabajos que he llevado a cabo, ¿no?, que si las fuentes, que si los toros y demás, sí que, bueno, pues me sirvió para buscar otras cosas de otros trabajos y tal. Lo que pasa que este requirió dedicación exclusiva. Y no solamente el archivo de Irún, sino también otros archivos, porque precisamente esas facturas que acreditan que la primera edición al completo es de 1849 no está en el archivo municipal de Irún, está en el archivo de Tolosa. Se remitieron las cuentas porque en aquel momento las controlaba o las fiscalizaba el corregidor, y bueno, pues por lo que fuera, las de ese año y años los inmediatamente posteriores no se devolvieron, ¿no? Entonces, claro, yo me llevo una sorpresa terrorífica cuando lo descubrí. Y aparte, ten en cuenta, Martín, que estos temas nunca se acaban. Mira,
mira, he traído este libro además precisamente para que se vea que sigo encontrando cosas nuevas, que sigo encontrando incluso en el libro fallitos de cosas que, bueno, pues he dado por hechas y que o bien en base a la documentación o de aportaciones, ¿no?, de personas que lo han leído, que dicen, oye, Sagra, mira, este año, o este, aunque figura que fue capitán, pues no fue capitán porque resulta que se puso enfermo ese día, ¿no? Entonces, a ver, que yo creo que la historia siempre es revisable y que es mejorable, ¿no? Entonces, el libro, el grosso lo tenemos ahí, pero bueno, poquito a poco seguiremos mejorándolo. Bueno, vamos a contar una anécdota también a los espectadores, hablando ahora que decía Sagrario de alguien que fue capitán y que luego se puso malo y no pudo ser. Para concertar esta entrevista, pues hemos mantenido comunicación estos días atrás y me mandaba una fotografía que la data ella en 1895 y hemos tenido nuestro intercambio de pareceres porque es una fotografía muy curiosa, precisamente hablando de alguien que se le nombra para ser y no puede ser, ¿no? 1895, que es una edición en la que en principio en los libros de historia figura como general del alarde una persona que es concejal en el ayuntamiento, que es Tadeo Camino. Hay una fotografía para los estudiosos de la fiesta muy conocida, que resulta que es un fotomontaje de él con el bicornio y con el frac de general. Y bueno, después de muchas investigaciones se llega a la conclusión de que la persona que lo sustituye, porque él tiene un accidente con el caballo y no puede desfilar como general, es José Indar, que posteriormente, unos años más tarde, es general, en los años 1904, 5 y 6, pero no terminábamos de encontrar el dato, la conexión, ¿no? Y al final una fotografía que están viendo los espectadores en estos momentos en sus casas, muy antigua, nos da con la clave, además de un periódico de la época que hace una crónica de lo que ocurre un día de San Marcial y hace una referencia a generales, ¿no?, que se van sustituyendo unos a otros, y ahí aparece ese nombre de Indar, ¿no?, que nos permite datar exactamente ese año 1895. Sí, mira, además es uno de los fallitos que creo que encontré en el libro, porque yo le asigno en una tabla dedicada a los generales a Indart el año 94 y 95. Pero hay una cita que dice que a Juan Arana le sustituye Baraibar, y a Baraibar ese año 95 le sustituye Indart, que no volvería ya hasta los primeros años del siglo XX a figurar como general. Además, esa fotografía la trajo Álvaro Ripa Indart, uno de sus descendientes. Yo cuando la vi es que me pareció una fotografía maravillosa. Por la estética, lógicamente, los individuos no parecen ya de comienzos de siglo, aunque han pasado muy poquitos años. Para mí, se corresponde con la edición de 1895. Bueno, se ve ahí las fuerzas policiales, se ve al clero, se ven autoridades que probablemente sean también municipales, se ven niños, se ven participantes en el alarde con la chalina, otros con el pañuelo blanco. No sé, me parece una foto maravillosa, tanto por lo antiguo, ¿no?, como por... Bueno, pues por lo que se aprecia en ella, ¿no? De todas formas, Martín, me gustaría decir que de ese año 1895, para el libro, José Mari Castillo, que tiene una fototeca fantástica, me pasó unas imágenes maravillosas. Por ejemplo, una de ellas es un grupo de cantineras que se ve que, bueno, la estética del traje, ¿no?, era bastante parecida a la actual, aunque con ciertas diferencias. Tenemos esas imágenes también. Pero en las fotos no se aprecia, pero claro, los trajes eran de colores. Sobre los corpiños, fundamentalmente. Hay otra de los miembros de la caballería que debe hacer tanto calor que están como con unos pañuelos, blanco. Efectivamente, ¿no? Entonces es una edición del alarde que, visto lo visto, pues está sobradamente ilustrada y documentada. Y hablando de curiosidades, José Indar, al que le pasa unos años más tarde lo mismo que le ha pasado a Tadeo Camino, porque sale en 1904, 5 y 6 como general, pero está documentado que en el año 3 él también va a desfilar como general, pero también tiene un accidente con el caballo, en este caso el día de San Pedro, creo que le da una coz. Y hay documentación, hay un periódico que lo recoge, y creo que hay un veterinario también de Vera que hace alusión a que yendo hacia Beovia ve a la escolta del general Indar parada con un jinete en el suelo que precisamente es el propio Indar, ¿no? Sí, porque por lo que según comenta la prensa y según me decían, ¿no?, debían ser unos caballos bastante resabiados, ¿no? Los utilizaban, bueno, pues para tirar de los, o sea, de las, no son diligencias exactamente, pero bueno, de los carros de viajeros y demás. Entonces, claro, eran animales que estaban acostumbrados ya, tenían sus propias manías, ¿no? Y bueno, me imagino que
que controlarlos ese día. Hombre, y además yo hoy por hoy también siempre pienso, ¿no?, que los pobres animales, va a pasar de la tranquilidad a todo el mundo aplaudiendo, gritando, los cañonazos, los disparos, pues la verdad que tiene que ser bastante complicado, ¿no?, para los animales, que bueno, también son grandes protagonistas de la fiesta, aunque nunca los tenemos, ¿no?, demasiado en mente. Bueno, hablando de la fiesta, para terminar, ¿cómo van a ser las fiestas de este año para Sagrario? En casa, en familia, no sé si habéis comentado algo, nos vamos a vestir, ¿no? Lo vamos a vivir con tristeza, dentro de lo que cabe con alegría, algún tipo de celebración especial, comida. Pues mira, yo de entrada el día de San Juan por la tarde, como hago todos los años, yo pondré mi bandera, vamos, o banderas, mejor dicho, y bueno, vestirnos el día de San Marcial, pues yo creo que sí. Pues no sé, si no hay diana, como no habrá diana, pues me pondré yo la diana en mi casa. Y bueno, yo creo que por un año, hombre, es una tristeza, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Espero que, como dentro de poco vamos a celebrar, ¿no?, el 500 aniversario, la batalla de San Marcial, ¿no?, que es precisamente lo que rememoramos, ¿no?, con el alarde, pues mira, sí tenemos un doble motivo, ya que este año no va a haber, para con nuevos bríos, ¿no?, pues poder celebrar ese aniversario. Y luego, bueno, pues mira, la intención, tengo un amigo que tiene una de las casas más antiguas documentadas de Irún, el caserío Olagaray, y bueno, pues igual pues me acerco a tomar un cafecito con ellos por la tarde o alguna cosita de estas, pues por decir que estás un poco con amigos, eso sí, como todos, manteniendo la distancia de seguridad. Pues Sagrario Arizabalaga, archivera municipal, gracias por estar aquí con nosotros, que lo disfrutéis de la mejor de las maneras posibles, y gracias también por estos trabajos que nos sirven para ilustrar y para documentarnos a los demás sobre la historia, en definitiva, del alarde de San Marcial. Eskerrik asko. Bueno, y por mi parte, muchas gracias a vosotros por el magnífico trabajo que hacéis siempre, pues bueno, tocando temas muy variopintos y sobre todo ilustrándonos a todos sobre nuestra historia, el pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias. Pues desde aquí lo vamos a dejar en el día de hoy, desde esta terraza de Don Jabugo. Volveremos con más protagonistas del alarde al día. Esperemos que haya sido de su interés esta amena charla en torno a la historia del alarde y esas suspensiones en otras ocasiones del desfile. Muchísimas gracias, un saludo. Eskerrik asko, Martín, interesantísimo sin duda todo lo que nos ha contado Sagrario sobre el alarde, sobre las suspensiones de los siglos XIX y XX. En fin, este año 2020 también nosotros vamos a hacer historia, desgraciadamente, contando una suspensión del alarde. Vamos a cerrar hoy el programa con esta imagen que están viendo, es una imagen de la caballería, una imagen tomada antes de la guerra civil, con un Irún muy distinto al que conocemos hoy en día. Con esta imagen cerramos el alarde al día, mañana volvemos a las 8 de la tarde.